¿Qué ocurriría si desaparecieran todos los seres humanos de la Tierra? Esta no es la historia de cómo podríamos extinguirnos. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejamos atrás. En este episodio de La vida sin nosotros, el hombre ha intentado proteger su legado ocultando sus tesoros. La gente ha enterrado los objetos importantes, los ha guardado bajo llave o los ha puesto en órbita. Y en un misterioso lugar de América, algunos han creado literalmente una cripta de reliquias. Pero, ¿resistirán el paso del tiempo esas criptas? Esta es solo una parte de un periplo que nos llevará al futuro de las antaño masificadas ciudades. Y también a este hospital psiquiátrico abandonado que dicen está embrujado. Bienvenidos a la Tierra, población cero. La vida sin nosotros. Reliquias. Un día sin nosotros. En el campus de la Universidad de Oglethorpe, en Atlanta, Georgia, hay una pequeña X grabada en piedra. A unos centímetros bajo tierra, hay una cripta olvidada llena de extrañas reliquias de la humanidad que esperan ser redescubiertas. Los maniquíes miran con sus ojos pintados a la oscuridad como si estuvieran esperando. Esperando que alguien abra las latas de películas documentales que hay al lado. Esperando que manos humanas abran la caja del violín del rincón o pulsen las teclas de la máquina de escribir. Estos maniquíes se encuentran en una inusitada encrucijada entre lo inmortal y lo olvidado, esperando a ser liberados de una de las salas más extrañas del mundo, una cápsula del tiempo llamada Cripta de Civilización. La cripta de civilización, según el libro Guinness de los récords, fue el primer intento logrado de enterrar un registro de nuestra cultura para futuros habitantes o visitantes del planeta Tierra. Objetos cotidianos, desde juguetes hasta hilo dental, reposan en cilindros de acero llenos de un gas inerte. Microfilms de 800 libros como el Corán y las obras de Shakespeare descansan junto a barras de labios, mecheros, radios o el guión de Lo que el viento se llevó. Todos los objetos han sido cuidadosamente seleccionados para representar la vida en la década de 1930. La cripta fue ideada en 1936 por el rector de la universidad, Thorwald Jacobs. Inspirado por las recientes excavaciones de cámaras funerarias egipcias, quiso crear una versión del siglo XX de la tumba de Tutankamón. Los objetos de la cripta esperan tras una plancha de acero inoxidable de 3 milímetros de grosor, con instrucciones de no abrir hasta el año 8113. El calendario egipcio, según la mayoría de los historiadores, comienza en el 4241 a.C. Habían pasado 6.177 años y el doctor Jacobs, según sus palabras, proyectó hacia adelante esos 6.177 años desde 1936 y así propuso el año 8113. Quien abra la cripta verá cómo era el punto medio de la historia de la humanidad. Pero esta cripta puede resistir 6.000 años más. Dos días sin nosotros. Todos los intentos del hombre para conservar su legado luchan contra el tiempo. En el monumento al Cuerpo de Marines en Washington, D.C., 6 héroes de bronce de la batalla de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial siguen enarbolando la bandera de Estados Unidos. El grupo escultórico se inspiró en una imagen fotográfica del heroísmo tan conmovedora que quisieron inmortalizarla no en frágil celuloide, sino en bronce. Pero sin nadie que recuerde la batalla o proteja el monumento,
¿Cuánto tiempo seguirán levantando la bandera estos marines? A 50 kilómetros, en Annapolis, se encuentra la cripta de un héroe de la Guerra de la Independencia estadounidense, el legendario marino John Paul Jones. Lo que pocos sabían era que esta ornamentada cripta no fue su primera tumba. Olvidado después de la guerra, fue enterrado por unos pocos amigos y permaneció en una tumba sin nombre durante 100 años. En 1905, el ataúd de plomo de Jones fue hallado y abierto para realizar una autopsia. Los forenses esperaban ver la sonrisa burlona de un esqueleto. Pero lo que encontraron los conmocionó. Aunque estaba parcialmente descompuesto, John Paul Jones conservaba lo suficiente para ser reconocible por los bustos del siglo XVIII. ¿Cómo era posible? La respuesta: esperando que algún día fuera redescubierto, sus amigos habían llenado el ataúd de alcohol metílico. Esto ralentizó la autólisis, que es la autodestrucción del cuerpo. Este proceso deja paso a las bacterias que las desintegran aún más. El alcohol crea un entorno casi aséptico, es decir, mata a las bacterias. John Paul Jones fue enterrado de nuevo con alcohol metílico en una tumba de Annapolis, Maryland, a 400 metros de la costa. Pero, ¿un héroe naval no merece ser enterrado en el mar? Cuatro días sin nosotros. En la base de marines de Camp Pendleton, en California Sur, algunos soldados siguen de servicio. Los pastores alemanes de la unidad canina de marines ya no tienen oficiales superiores, pero recuerdan sus años de arduo adiestramiento. Tienen una memoria prodigiosa. Hay perros que se adiestran para atacar, para encontrar explosivos, y perros que se adiestran para localizar personas. Han de moverse por el mismo impulso que movería a un marine. Ahora los machos dominantes más agresivos, que escaparon de las jaulas cuando desaparecieron sus amos, abandonan su puesto, siguiendo órdenes de un nuevo oficial al mando: el hambre. Un pastor alemán perseguiría animales pequeños y todo lo que pudiera comer. Son unos supervivientes. Tuvimos un perro que una vez atacó a una serpiente. Pero fuera de Pendleton, los pastores alemanes no serán los únicos depredadores. ¿Qué pasará cuando coyotes hambrientos se encuentren con los últimos marines? Mientras, algunos intentos de conservar el legado de la humanidad luchan contra el tiempo sin moverse. Este objeto del tamaño de un CD contiene la clave para preservar las lenguas escritas. Creado en 2008 por una organización llamada Fundación Long Now, o Largo Ahora, contiene escritos microscópicos. Si se amplía 1000 veces, muestra 13.000 páginas de texto, desde listas de palabras a versículos de la Biblia en más de 1500 idiomas. Recibe su nombre de la piedra de Rosetta, un antiguo objeto que permitió a los investigadores descifrar los jeroglíficos egipcios. Se han enviado copias del disco de Rosetta a lugares seguros de todo el mundo, como el Instituto Smithsonian, donde se guardan otros miles de tesoros. Ahora las luces están apagadas. ¿Realmente puede sobrevivir esta moderna piedra de Rosetta? Mientras que los antiguos protegían los objetos vitales
y a los grandes líderes tras murallas de piedra, los modernos edificios de oficinas de acero y cristal son criptas de información. Cuando había humanos, la tercera parte de los edificios de oficinas estaba destinada a almacenar papeles, desde archivos de personal hasta secretos del gobierno. Así era desde las estrechas calles de Wall Street hasta el distrito financiero de Londres, cuya construcción más destacable era la torre de 180 metros, apodada popularmente el Pepinillo. El Pepinillo, llamado así obviamente porque parece la punta de un pepinillo, es un edificio poco común. Sus 745 paños de doble cristal dejaban que entrase tanta luz natural que los gastos de calefacción e iluminación se redujeron drásticamente. Solo consume alrededor de la mitad de la energía que un edificio de oficinas normal. Poco después de acabarlo, en 2003, un paño se soltó y se hizo añicos 100 metros más abajo. Eso nos da una pista sobre su desaparición con el tiempo. Aunque es un edificio extremadamente bien diseñado, también necesita mantenimiento. En tiempo de los humanos, un equipo de mantenimiento de 90 personas conservaba el Pepinillo en buena forma. En la vida sin nosotros, ¿cuánto tardaría en caer otro paño? Y otro. Una semana sin nosotros. Hay problemas en alta mar. Este carguero transportaba 30.000 toneladas de trigo. La tripulación ya no está. Pero el barco no ha quedado abandonado. Las ratas se han apoderado de él. Cuando había humanos, la tripulación del barco las tenía a raya con trampas y veneno. Pero esos días han terminado. Una rata grande de 350 gramos puede comer el 15% de su peso corporal en un día. Pero no solo comen, también procrean. Las hembras pueden tener 6 camadas en un año y hasta una docena de crías en cada camada. A los 3 meses, las ratas jóvenes ya están listas para reproducirse. Mientras los bichos se adueñan de los cargueros, en tierra, las maravillas de la arquitectura caen presas de fallos ocultos. Y una extraña cápsula del tiempo intenta conservar la memoria de la humanidad a 1.400 kilómetros sobre la Tierra. Seis meses sin nosotros. En Washington, D.C., los marines de bronce de Iwo Jima continúan intactos. Pero la bandera de poliéster se desteñía a causa del sol, y una guardia de honor tenía que cambiarla una vez al mes. En 1961, John F. Kennedy ordenó que la bandera de 17 metros cuadrados ondeara día y noche en el asta de 18 metros para siempre, para contribuir al recuerdo del valor y el sacrificio de Iwo Jima. Ahora, medio año de sol, viento y lluvia la han hecho jirones. Y una tarde de tormenta, la orden del presidente es derogada por un vendaval. Un año sin nosotros. En solo 12 meses, una pareja de ratas puede tener 2.000 descendientes. Abastecida de grano, su población ha experimentado una explosión a bordo del carguero. La oscura bodega de la nave se ha convertido en una ola móvil de roedores hambrientos que se multiplican. La lluvia ha proporcionado los 15 mililitros de agua que necesitan al día. Pero hay un problema. Sin humanos para poner en funcionamiento las bombas de achique, el carguero se llena de agua en medio del océano. A medida que el grano se empapa, miles de ratas huyen a las cubiertas superiores. Pero no pueden escapar de este barco que se hunde.
Por todo el mundo, los intentos de la humanidad para medir el paso del tiempo se desvanecen. Cuando se produjo el apagón, los relojes eléctricos se detuvieron para siempre. Las pilas de algunos relojes de pulsera pueden durar hasta 3 años o más, pero también se pararán. ¿Y si hubiera un reloj que no se detuviera? Al menos en 10.000 años. La idea del reloj de 10.000 años la desarrolló Danny Gillis, uno de los responsables del desarrollo de los ordenadores modernos. Para crear un reloj que dé la hora exacta durante 10.000 años, Gillis diseñó una máquina de 18 metros de alto en acero inoxidable y titanio resistente a la corrosión. El sol mantiene la precisión del mecanismo. A mediodía, el calor del sol concentrado por una lente dilata una lámina de tungsteno. Y este movimiento reajusta el reloj a esa hora exacta. Para garantizar una medición precisa del tiempo durante más de 100 siglos, el reloj usa un sofisticado sistema de engranajes que realiza cálculos binarios. El reloj de 10.000 años es básicamente el ordenador más lento del mundo, pero no tiene electrónica, todo es mecánico. Los coyotes que merodean por el paisaje salvaje y que antaño fuera Camp Pendleton han aprendido a temer la fuerza de los últimos marines. Si uno de nuestros perros agresivos se encontrara con un coyote, lo dominaría sin dudarlo y gracias a su adiestramiento seguramente lo mataría. A diferencia de la mayoría de los perros que los humanos tenían como mascotas, los pastores alemanes con adiestramiento militar han sobrevivido. Creo que recordarán su adiestramiento durante muchísimo tiempo. Si se topan con un muro, no se paran a mirarlo y a aullarle, sino que lo saltan para terminar la tarea que tengan que hacer. Mientras, en mar abierto, las hambrientas ratas se han vuelto unas contra otras. Ahora todas están muertas por inanición o canibalismo, y sus restos son el alimento de las hambrientas aves marinas. Cinco años sin nosotros. Todo está en silencio en la biblioteca más grande del mundo. La Biblioteca del Congreso en Washington contiene casi 142 millones de objetos en más de 1000 kilómetros de estanterías, incluidas las fotografías de la Guerra Civil estadounidense de Matthew Brady y los efectos personales que llevaba Abraham Lincoln el día que le dispararon. Todo esto le importa poco a las criaturas del pantano que ahora regresan a esta antigua capital. Diez años sin nosotros. Los antaño cuidados jardines de la Universidad de Oglethorpe se ahogan bajo el kudzu y la poinsettia silvestres. Pero el edificio de granito que alberga la cripta de civilización sigue firmemente en pie. La cripta, rodeada por el lecho de roca de Georgia, fue reforzada por los científicos para que resistiera durante siglos, recreciendo el suelo de hormigón de una piscina cubierta de 20 metros cuadrados e impermeabilizando las paredes con capas de esmalte de porcelana. Después del sellado de la cripta en 1940, se enterraron otras 20.000 cápsulas del tiempo por todo el mundo. Cuando cesó la publicidad, la mayoría se olvidó rápidamente y se perdió. Durante un tiempo esto le sucedió también a la cripta.
En 1970 todavía no me había licenciado y esta zona donde está la cripta estaba sellada. Vi la puerta de acero inoxidable llena de telarañas. Las quité y vi un mensaje acerca del año 8113. No tenía ni idea de qué era. La cripta solo tenía 30 años y ya había sido olvidada. Ahora olvidada de nuevo, nada ha cambiado mucho en su interior. Cuando su creador, el Dr. Thorwald Jacobs, elegía los objetos que introduciría en ella, no dudó en incluir un frasco de cerveza elaborada y embotellada especialmente por Anheuser-Busch. Jacobs pensó que incluso dentro de 6.000 años, quien abriera la cripta podría disfrutar de una espumosa. El Dr. Jacobs reconoció que no sabía cómo sería el futuro lejano, pero pensaba que a la gente le gustaría beber cerveza, igual que a los egipcios. Y estos habían metido vasijas de barro en las cámaras de sus pirámides. «20 años sin nosotros». No todas las cápsulas fueron hechas para quedarse en la Tierra. A principios del siglo XXI, el satélite europeo KEO fue diseñado para orbitar el planeta transportando un DVD con miles de mensajes de correo electrónico de personas de todo el mundo para el futuro lejano. Se llama KEO porque los sonidos K, E y O están en la mayoría de los idiomas que habla la humanidad. Mientras que la cripta de la civilización se inspiró en el primer calendario, el KEO se fijó en un hito de la civilización aún más antiguo. El concepto de KEO surge de las primeras obras de arte del planeta hace 50.000 años. El KEO está programado para volver a la Tierra y ser reabierto 500 siglos después de su lanzamiento, tras completar casi 300 millones de órbitas. A 1.400 kilómetros de altura está lejos de la trayectoria de la mayoría de los demás satélites y la basura espacial. Pero aunque un accidente estelar sea poco probable a corto plazo, ¿qué pasará cuando el KEO caiga de nuevo a la Tierra? No hay que esperar para descubrir el destino de este lugar embrujado. En este hospital, que albergó a criminales desequilibrados, la vida sin nosotros ya ha comenzado. «40 años sin nosotros, hay lugares en la Tierra donde la gente no ha tratado de conservar sus recuerdos. Lugares tan horribles que era mejor olvidar». Uno de ellos sigue en pie en un extenso terreno en el sudeste de Connecticut. Es como si hubiera habido un simulacro de incendio y no hubiera vuelto nadie. Da escalofríos. En otro tiempo esto fue el Hospital Mental de Norwich. Se inauguró en 1904 y entre sus pacientes contaba con algunos de los peores criminales desequilibrados del estado. Hombres como Ernest Skinner, un adolescente que atacó a su vecino con un hacha antes de prenderle fuego. Matthew Nadd, que apuñaló a su abuela de 85 años hasta la muerte con unas tijeras porque creía que estaba poseída por el diablo. No es de extrañar que muchos digan que suceden cosas extrañas en el hospital abandonado. Mucha gente cree que estos edificios están embrujados. Aquí los espíritus tienen motivos para no descansar. Incluso para los pacientes que no eran criminales, la vida en Norwich era un calvario. A comienzos del siglo XX no sabían cómo tratar las enfermedades mentales. En estas instalaciones se usaban camisas de fuerza, habitaciones acolchadas y todas esas cosas que nos parecen tan horribles. Imagino que el tratamiento en los primeros años sería punitivo. En la década de 1930, la madre de Judith Riley era enfermera en Norwich. Todos los días al pasar por este edificio oía los gritos de los criminales desequilibrados. Debió ser muy caótico, muy ruidoso, sin parar. Es un entorno muy oscuro.
Para empezar, las ventanas tienen una rejilla por dentro, barrotes de hierro por fuera del cristal y otra rejilla más fina por delante. Hay mucho metal entre las personas del interior y la preciosa vista del exterior. En la década de 1970, la mayoría de los internos de Norwich fueron trasladados al sistema penitenciario de Connecticut. El edificio que los albergó se abandonó en manos de la naturaleza. Las parras, los árboles y los arbustos se cuelan por todos los sitios donde haya agua. Si alcanzan una grieta del edificio, ya están dentro. El muro que tengo detrás tiene 3 ladrillos de espesor. Pero una pequeña imperfección, en este caso la falta de un trozo de canalón, ha hecho que entre más agua en los ladrillos. En invierno, el agua se congela y se expande y empuja los ladrillos hacia afuera, de manera que entra aún más agua y el muro empieza a ceder. El edificio fue abandonado hacia 1970. Pero el canalón quizás se perdió hace 15 años. En solo 15 años se han producido todos estos daños. En su apogeo, el Hospital Mental de Norwich ocupaba 400 hectáreas y albergaba a 5.000 personas, entre pacientes y personal. Tenía su propia granja, ganado, su central eléctrica, sala de cine, capilla y bolera. Norwich cerró definitivamente en 1996, pero partes del hospital se abandonaron en los años 70. A finales de esa década, cuando Judith Riley seguía los pasos de su madre para convertirse en enfermera de Norwich, las prácticas médicas habían cambiado. Se habían abandonado las antaño populares operaciones quirúrgicas como la lobotomía. Otros tratamientos controvertidos como la terapia de electroshock se aplicaban con mayor cuidado. Puede que se hiciera de forma inhumana. Ahora creo que a las personas se les anestesia adecuadamente. Y antes no siempre era así, por eso sufrían. Me han contado, de tercera mano, que se torturaba y se experimentaba con personas. Nadie conoce todos los secretos que oculta Norwich. Todavía hoy se descubren habitaciones abandonadas como cápsulas del tiempo fortuitas. Esto es un sótano con maletas y ropa de los pacientes que llegaron a Norwich hace muchas décadas. Esta es una habitación de los años 70 llena de máquinas de escribir. Es como si alguien hubiera chasqueado los dedos y todos hubieran desaparecido. Igual de espeluznantes son los túneles vacíos que conectaron todas las zonas del hospital. Por ellos iban las tuberías del agua caliente y mucho más. Tenían que trasladar a los pacientes de un edificio a otro en mitad del invierno o por la noche. Los túneles no siempre estaban bien iluminados. Había que moverse por ellos con cuidado. A los pacientes no les gustaba. Da un poco de miedo. El edificio de administración, construido en 1904, se abandonó en 1996. El polvo que entra desde el exterior se mezcla con el yeso que se desprende de las paredes empapadas. El deterioro no es una línea recta, no sigue una progresión lineal, sino exponencial. Estuve aquí hace 6 meses y todo estaba en estado lamentable y cayéndose a pedazos. Volví hace unas semanas y no daba crédito a la diferencia. El Estado echó el cerrojo y se largó. Eso es una falta de respeto por los años en los que hubo personas aquí. Aquí, en su día, personas como Judith Riley esperaron poder ayudar a otros a volver a la sociedad, a la civilización moderna. Ahora Norwich está al cuidado de la naturaleza.
y puede que nunca se ha dado de alta. Cuando las décadas se convierten en siglos, un tesoro arquitectónico se encuentra con su destino. Un depósito de civilización es atacado desde abajo, y la subida de la marea conquista la tumba de un héroe. «50 años sin nosotros». Los pastores alemanes de los marines ya no son ni siquiera un recuerdo, aunque gracias a su adiestramiento lograron sobrevivir cuando otras mascotas morían. No han podido reproducirse. Para evitar la confraternización, los marines esterilizaron a las hembras. Aunque algunos pastores alemanes se han apareado con perros asilvestrados, después de unas pocas generaciones, la característica raza ha desaparecido. «100 años sin nosotros». Incluso las torres que aún se mantienen en pie, como el Pepinillo de Londres, se desintegran poco a poco. En la vida sin nosotros, los paños de cristal empezarán a caer uno tras otro de la superficie exterior bajo la acción del viento, el sol y la lluvia, empeorando el estado de los materiales. La humedad oxida lentamente los archivadores metálicos y el moho se extiende por los olvidados ficheros que contienen. En lugar de archivadores, algunos humanos usaban cajas de seguridad de acero templado para proteger objetos valiosos, no solo del agua, también del fuego. El papel arde a 232 grados centígrados. Muchos incendios domésticos pueden alcanzar 3 o 4 veces esa temperatura. Una caja fuerte puede mantener el interior a 175 grados durante un tiempo. Pero aunque el hombre creía que sus valiosos papeles estarían protegidos de las llamas, ni siquiera las cajas más resistentes son rival para un fuego que arde sin control durante días. En solo 2 horas el calor comienza a traspasar el acero debilitado e incinera los papeles que hay dentro. «150 años sin nosotros». El tiempo se ha acabado prematuramente para el reloj de 10.000 años. ¿Cómo ha podido pasar? Porque el verdadero reloj de 10.000 años nunca se terminó. Ahora mismo solo existe un prototipo de ese reloj. El prototipo de casi 3 metros de alto se expuso en el Museo de la Ciencia de Londres al comenzar el nuevo milenio. Pero había que darle cuerda cada pocos meses. Se detuvo el primer año sin nosotros. Y ahora yace hecho añicos al derrumbarse la estructura de piedra que lo rodeaba. Si el verdadero reloj de 10.000 años se hubiera terminado antes de que desapareciera la humanidad, se habría instalado en un lugar único, dentro de una montaña de caliza en Nevada, a 3.000 metros de altura y a kilómetros de la civilización, donde el sol lo habría puesto en hora brillando a través de una ventana de zafiro de 0,4 metros cuadrados. El propósito del reloj no era dar la hora a la gente, sino hacerle pensar en el futuro de la humanidad. Un futuro que nunca llegó. No lejos del Museo de la Ciencia de Londres, las juntas del Pepinillo expuestas a la corrosiva humedad fallan por donde deben soportar más peso: los suelos. Con el tiempo, un piso podría caer sobre el que tiene debajo. Pero extraordinariamente, la estructura con forma de rombo mantiene el esqueleto del edificio. El Pepinillo está débil, pero a diferencia de los demás rascacielos, sigue en pie. De momento. «300 años sin nosotros». El nivel del mar sube sin cesar y sumerge la costa de Maryland
hasta la cripta de John Paul Jones. Uno de los grandes marinos del mundo por fin ha tenido un entierro en el mar. Para el Pepinillo de Londres, la pérdida de la mayoría de las ventanas y suelos ha reducido el peso que soporta su estructura de acero. El derrumbamiento parcial ha evitado su destrucción total. Pero 300 años de clima inglés se han colado por las grietas del sellado de la estructura. Atacados por la corrosión, los elementos estructurales se debilitarán progresivamente hasta que, finalmente, en una violenta tormenta, una ráfaga de viento les dé el golpe definitivo. Un soporte se dobla, provocando una reacción en cadena de fallos y fracturas en las uniones, hasta que toda la estructura de 30.000 toneladas cede ante la fuerza de la gravedad. Donde el acero ha fracasado, sobrevive el bronce. Los marines de Iwo Jima siguen empujando para levantar una bandera desaparecida hace siglos. Aunque las plantas lacustres se amontonan, uno de los monumentos más espectaculares de la guerra resiste. Cuando los siglos se convierten en milenio, la naturaleza sigue avanzando incluso en los lugares mejor protegidos. ¿Realmente están los tesoros de la cripta de civilización a salvo de la destrucción? «500 años sin nosotros». El hombre ha intentado conservar su civilización en bibliotecas. En ellas, la memoria del pasado estaba a disposición de todos. Pero las bibliotecas siempre han sido vulnerables. La primera del Congreso de Estados Unidos fue incendiada por los británicos en la guerra de 1812. Se perdieron unos 3.000 libros sobre derecho, economía e historia. Ahora la cúpula del edificio Jefferson, concluida en 1897, y a casi 50 metros sobre lo que hoy es un pantano, somete a demasiada presión a las paredes que la sustentan. Debido al modo de construcción de las cúpulas, hay un punto débil en su base por donde tiende a expandirse. Tiende a empujar hacia abajo y hacia afuera. Es tanta la presión que la cúpula no puede aguantar. El hormigón ya no puede resistir el enorme tirón de la gravedad y se rinde, cayendo en pedazos. «2000 años sin nosotros». Todavía existen copias del disco de Rosetta, que conserva 1500 idiomas y dialectos humanos. Todos los discos son de níquel, un metal que compone gran parte del núcleo de la Tierra. El níquel es resistente a la corrosión, pero los textos del disco son vulnerables a los efectos del tiempo. Se va acumulando una sustancia viscosa microscópica. Todo lo que haya en el aire que lo rodea cae sobre el disco. Y ese material se puede acumular con bastante rapidez. 2000 años sin nosotros. Una gran cantidad de material se ha acumulado sobre uno de los discos de Rosetta, el propio Instituto Smithsonian. «28 de mayo de 8113. Ha llegado el momento de abrir la cripta de la civilización. Pero hace mucho que fue enterrada por el hundimiento del edificio que la albergaba, que ahora yace bajo un manto de hierba y árboles. En el exterior de la cripta, el moho y las plantas se han colado por las ventanas rotas. La presión superior ha agrietado las paredes. El agua y la humedad han aprovechado la oportunidad para invadirla. El metal ha empezado a corroerse y oxidarse. La cerveza, que hace tiempo que se quedó sin gas, se ha transformado y estropeado. La humedad se ha filtrado por las paredes de plástico de los maniquíes, oxidando y agrietando las imágenes idealizadas de una humanidad perdida.
50.000 años sin nosotros. Como se había programado 500 siglos antes, la órbita del satélite Keo va descendiendo. En su caída, recibe impactos de micrometeoritos y diminutos fragmentos de otros antiguos satélites. Pero el Keo está preparado para eso. La idea básica del diseño es tener esferas concéntricas de distintos materiales, titanio, aluminio y Kevlar, como el interior de muchos termos. Y la carga útil va dentro de ellas. El Keo, cargado con mensajes del siglo XXI, entra intacto en la atmósfera con el sol brillando en sus alas. Las alas del satélite Keo serán brillantes. Se espera que cualquiera que quede en el planeta pueda mirar al cielo y ver los destellos al pasar, y con suerte ver dónde cae. Pero si no hay nadie que lo vea, no será un sistema de alerta muy útil. 2/3 de la Tierra son agua, y ahí es probablemente donde el Keo terminará su misión, en el lugar donde comenzó la vida. Ahora, sellado para la eternidad en la cripta azul del mar, los mensajes de 50.000 años de antigüedad esperan al futuro. ¿Por qué queremos coger cosas de hoy y meterlas en una caja para que la gente del futuro la desentierre y trate de imaginar qué son? Personalmente creo que es por nuestra necesidad de conectarnos con la humanidad del futuro eternamente. Queremos sentir que fuimos importantes y una parte de la humanidad. Con toda cripta de civilización, se asume que habrá alguien al otro extremo del valle del tiempo. Aunque algunos recipientes no sobrevivirán al viaje, cada mensaje al futuro lleva una esperanza, incluso en una vida sin nosotros.